Hay cosas en la vida que no esperamos. A veces, un simple gesto de bondad puede ser más poderoso que cualquier diploma colgado en la pared o un saldo millonario en el banco. Y fue exactamente eso lo que pasó una tarde común, en una plaza histórica, con una mujer invisible a los ojos del mundo, pero gigante en esencia. Lucía Pereira, una persona en situación de calle que parecía haber perdido todo, cargaba más conocimiento en las manos curtidas que muchos ejecutivos encorbatados por ahí. Y cuando decidió ayudar a un niño con su silla de ruedas descompuesta, no tenía idea de que ese pequeño acto de empatía sería el comienzo de una transformación profunda, no solo en su vida, sino también en la de un poderoso empresario que en ese instante aprendió lo que es valor de verdad. Este texto te llevará por una historia real e intensa, llena de injusticias, giros sorprendentes y principalmente de lecciones que mezclan ingeniería mecánica con humanidad pura. Si crees que las mejores soluciones vienen de donde menos se espera, sigue leyendo. Estás a punto de emocionarte, inspirarte y, quién sabe, repensar lo que realmente importa. La Plaza Tiradentes bullía como de costumbre, llena de turistas, vendedores y prisa. Pero ahí, entre pasos apurados, estaba Miguel, un niño de 8 años que lloraba bajito al ver su silla de ruedas desarmarse. A su lado, doña Conceição, su abuela, intentaba en vano volver a armar la rueda caída. Fue en ese escenario que apareció Lucía Pereira, ropa gastada, chongo desalineado, pero una mirada que mezclaba experiencia y serenidad. Mientras todos desviaban la vista, ella se acercó con respeto y ofreció ayuda, como quien conoce de cerca lo que es ser ignorada. Aunque era una persona en situación de calle, Lucía tenía algo que nadie ahí parecía tener: conocimiento y corazón. Sus manos, marcadas por el tiempo y las pérdidas, se movieron con firmeza y técnica, improvisando con alambres, clips y ligas. El tipo de improvisación que solo quien entiende de ingeniería mecánica puede hacer con naturalidad. Mientras ella se agachaba, alguien la observaba desde dentro de un carro de lujo. Gustavo Mendonça, el papá millonario de Miguel, que hasta entonces era solo uno más ausente por exceso de compromisos. Lo que Gustavo vio en ese instante fue algo raro: empatía en acción. Y más, vio a alguien hacer lo que él mismo debería estar ahí para hacer. Tal vez ese fue el primer despertar. Lucía, sin saberlo, estaba usando su bagaje en tecnología asistiva no solo para arreglar una silla de ruedas, sino para dar una clase de humanidad. Esa tarde no terminó con aplausos, pero algo importante comenzó ahí: el reconocimiento silencioso de que la transformación social puede venir de donde menos se espera. Antes de que Lucía Pereira fuera vista como el hada de las herramientas por Miguel, ella era reconocida por algo mucho más formal: su título de ingeniera mecánica por la UFMG. No fue fácil llegar ahí. Fueron 5 años de estudios intensos, noches mal dormidas y cuadernos llenos de anotaciones sobre tecnología asistiva. Un campo que eligió con el corazón, inspirada por experiencias personales. Quería transformar la vida de personas con limitaciones físicas, desarrollar sillas de ruedas mejores, más ligeras y funcionales. Soñaba en grande y tenía todo para volar. Pero la vida, a veces, se derrumba como un castillo de naipes. Una acusación de robo de propiedad intelectual, falsa, hay que decirlo, destruyó su carrera de la noche a la mañana. Paulo Rezende, su supervisor en esa época, se apropió de sus ideas y después armó todo para que pareciera lo contrario. Resultado: despido sumario sin derecho a defensa. El mercado cerró las puertas. Los colegas desaparecieron. El diploma de la UFMG pasó a ser solo un tubo guardado en un cobertizo improvisado, donde dormía envuelta en una cobija delgada. Esa caída no fue solo profesional, fue humana. Ver su identidad desmoronarse, su trabajo siendo usado por otro y nadie tendiendo la mano, eso pesa. Pero lo más cruel
es cómo la sociedad trata a quien cae. Lucía dejó de ser ingeniera y pasó a ser la mendiga, solo que por dentro el conocimiento seguía ahí, vivo, palpitante, y fue esa fuerza silenciosa la que la mantuvo en pie, porque como ella misma dijo, la vida da vueltas, y una de esas vueltas ya venía en camino. En la mañana siguiente al encuentro en la plaza, Lucía encontró un sobre pegado en la puerta del cobertizo donde dormía. El papel elegante y el nombre Gustavo Mendonça, en caligrafía firme, ya decían que eso no era cosa común. Dentro, una invitación. Presentarse a una entrevista de trabajo en la sede de Mendonça Tecnología Médica. El corazón se aceleró. Sería la oportunidad de volver a la ingeniería. Gastó sus últimas monedas en jabón y lavandería comunitaria. Hasta se arregló el cabello en el espejo roto del baño público. Después de todo, la dignidad también se viste. Llegando al edificio de vidrio y concreto, fue recibida con miradas juzgadoras, pero mantuvo la postura firme. «Tengo entrevista con Sonia Márquez», dijo, y fue llamada al piso 17. Sin embargo, la expectativa se volvió un balde de agua fría. Sonia, fría como una hoja de cálculo, le ofreció un puesto de auxiliar de limpieza. El golpe fue grande. Lucía, que un día diseñó prototipos de rehabilitación infantil, ahora cargaría un trapeador. Pero el hambre no espera diploma, y aceptó. Sabía que a veces el camino correcto empieza por la puerta equivocada. En los días siguientes limpiaba los pasillos de la empresa con precisión casi quirúrgica, aunque invisible a los ojos de la élite corporativa, observaba todo. Ahí, entre trapeos y cubetas, vio de cerca equipos que le recordaban sus propias creaciones. Y lo más curioso, nadie parecía notar que la mujer con escoba en la mano ya había estado del otro lado, diseñando, planeando, innovando. El destino, en este punto de la historia, ya estaba sonriendo de medio lado, preparando el siguiente movimiento. Fue en una noche cualquiera, cuando todos ya se habían ido, que la casualidad o la competencia camuflada decidió actuar. Lucía entró a la sala de juntas del consejo para una limpieza rutinaria. Pero lo que encontró ahí fue mucho más que polvo. Un pizarrón blanco repleto de ecuaciones y esquemas técnicos. De inmediato, notó el error. Era un detalle sutil, pero que podría comprometer todo el proyecto de prótesis. No lo pensó dos veces. Tomó el marcador y con la misma seguridad de quien ya dominó fórmulas por años, corrigió la ecuación y dejó una nota explicativa. Después, limpió la sala como si nada hubiera pasado. Lo que no sabía era que las cámaras de seguridad estaban encendidas y que, al día siguiente, todo el proyecto se salvaría gracias a esa corrección anónima. Gustavo Mendonça, al descubrir lo ocurrido, no tardó en conectar los puntos. La mujer que salvó el proyecto era la misma que salvó a su hijo, y de cierta forma también lo hizo repensar sus prioridades. Fue en ese instante que se dio cuenta de que Lucía no era solo una exingeniera, era una mente brillante, siendo subutilizada en un uniforme de limpieza. Llamada para conversar en privado, pensó que sería regañada. Pero escuchó otra cosa: reconocimiento. Gustavo quería que integrara el equipo de ingeniería. Y mira nada más, él sabía de su historial. Sabía de la UFMG, del proyecto de tecnología asistiva, de la acusación injusta. Era el inicio del cambio, una invitación para volver a ser lo que siempre fue, una profesional de excelencia, porque el talento de verdad, aunque suprimido, nunca deja de brillar. Solo necesita una rendija de oportunidad para emerger. Pocos días después de ser oficialmente incluida en el equipo técnico, Lucía vio fantasmas del pasado cruzar su camino con la credencial colgada del cuello. Paulo Rezende, el hombre que destruyó su carrera, también trabajaba ahí. Y más, era director de I+D de la empresa. El reencuentro fue un shock, pero también una oportunidad rara de enfrentar, cara a cara, a aquel que robó su autoría y lanzó sobre ella la sombra de la injusticia profesional.
Esta vez, Lucía no estaba sola ni silenciosa. Tenía a su lado a Gustavo y, más importante, la verdad. La tensión explotó en una junta directiva. Paulo intentó repetir el guión de siempre: acusaciones, descalificaciones, palabras vacías. Pero Gustavo había hecho la tarea, investigó, cruzó pruebas, recuperó emails antiguos y documentos de patente. El proyecto de articulación adaptativa que Paulo decía ser suyo era, en realidad, parte de la tesis de maestría de Lucía, fechada 3 años antes del despido. Cuando las diapositivas mostraron los documentos lado a lado, el silencio en la sala fue tan cortante como un bisturí. Ahí, ante la directiva, Paulo fue desenmascarado. Intentó gritar, amenazar, ofender. Llamó a Lucía vagabunda de la calle. Pero uno de los directores respondió con firmeza: estamos viendo la mente detrás de nuestros mejores productos. En ese momento, la justicia se hizo de forma simbólica y real. Paulo fue despedido inmediatamente, escoltado fuera de la empresa. Y Lucía, aunque conmovida, supo que finalmente comenzaba a recuperar lo que había perdido: su nombre, su lugar, su historia. Pero lo mejor aún estaba por venir. Con Paulo fuera del camino, Lucía finalmente tuvo espacio para mostrar de qué estaba hecha. Gustavo no solo la mantuvo en el equipo, sino que la promovió a directora de innovación y desarrollo. Un cargo que sonaba casi como justicia poética. Ahora, con autonomía, dio inicio al Proyecto Libertad. Una nueva generación de sillas de ruedas más ligeras, resistentes y, sobre todo, accesibles. Nada de soluciones caras que solo atienden a una minoría. La propuesta era clara: ingeniería con propósito social, o como ella decía, innovación accesible. El laboratorio, que antes la veía como trabajadora de limpieza, ahora escuchaba atentamente sus instrucciones. Los ingenieros la respetaban no solo por la experiencia, sino por la entrega. Lucía conducía cada junta como quien carga una misión, no un empleo. Su visión estaba moldeada por quien vivió en carne propia lo que significa no tener recursos, por quien vio al hermano, a un niño, sufrir con la falta de equipos adecuados. Eso hacía toda la diferencia. Sabía que el proyecto no era solo técnico, sino también humano. Al ver los primeros prototipos funcionando, Lucía sintió algo raro: pertenencia. No era solo sobre venganza o sobre limpiar su nombre, era sobre construir algo que valía la pena. El Proyecto Libertad ganó fuerza, destaque, y poco a poco se fue convirtiendo en un símbolo dentro de la empresa. Más que un producto, se volvió un grito de superación personal, de ética en la ciencia, de empatía y ciencia caminando lado a lado. Y como una buena trama de nuevo comienzo, la inspiración para ir aún más lejos ya tenía nombre y apellido: Miguel. Miguel comenzó a visitar el laboratorio con frecuencia. Inicialmente, solo para ver a el hada de las herramientas, como él la llamaba. Pero pronto, su mirada curiosa y sus preguntas afiladas conquistaron a Lucía de una manera que solo un niño genuinamente interesado puede hacer. No era solo el hijo de Gustavo, era un niño con una inteligencia viva que enfrentaba limitaciones físicas con un valor silencioso. Y fue viendo ese brillo en los ojos de él que Lucía tuvo una nueva idea: el Proyecto Colibrí. El nombre vino del propio Miguel, encantado con la forma en que los pequeños pájaros parecían desafiar la gravedad. Y esa fue la misión del colibrí: desarrollar un exoesqueleto pediátrico ligero, discreto y funcional, que amplificara los movimientos naturales sin limitar la libertad del niño. Lucía se metió de lleno en el proyecto, reviviendo su investigación de doctorado que fue interrumpida en su apogeo por la injusticia profesional. Ahora tenía no solo apoyo, sino también motivación renovada, y nombre, rostro y sonrisa para guiar cada decisión de ingeniería. Mientras armaba los primeros modelos, le explicaba a Miguel cómo funcionaba cada engranaje, cómo la tecnología asistiva podía ser divertida y poderosa. Era más que un proyecto,
Era una clase de empatía, ciencia aplicada y superación personal. Y más, era la prueba de que cuando se junta propósito con conocimiento, nace algo transformador. Miguel se volvió más que inspiración, se convirtió en un pequeño mentor de la esperanza, y cada prueba del colibrí traía consigo la certeza de que Lucía había reencontrado su verdadero lugar en el mundo. El gran día llegó. El colibrí, ahora finalizado y calibrado, estaba listo para su primera prueba real. No sería con Miguel aún. Lucía insistía en seguridad absoluta antes de eso. Una voluntaria adulta con condición similar fue la elegida. Cuando los sensores se activaron, todo el laboratorio contuvo la respiración. Y entonces, algo mágico. Ella movió el brazo con suavidad, como no lo hacía desde hacía años. Era como si el tiempo hubiera sido gentil por un instante. Lloró. El equipo aplaudió. Y Lucía, aunque tratando de mantener la compostura, sintió el corazón dispararse. Era real. 2 semanas después, fue el turno de Miguel. El laboratorio fue transformado en un parque en miniatura, con banderitas, jugos y obstáculos coloridos. Cuando se puso el traje, sus palabras fueron directas. Pensé que sería más robótico. Lucía sonrió y respondió: los robots están escondidos dentro de la ropa. Son pequeños, pero fuertes como tú. Y entonces, el momento. Miguel dio los primeros pasos asistidos por el exoesqueleto pediátrico. El silencio fue roto por aplausos y lágrimas. Era más que tecnología. Era dignidad siendo devuelta con precisión quirúrgica. Mendonça. Tecnología médica ya no era la misma. Con Lucía liderando proyectos, la empresa respiraba innovación accesible, empatía y ciencia de verdad. Miguel comenzó a soñar con ser ingeniero. Gustavo, que fundó la empresa para el hijo, ahora aprendía de él. ¿Y Lucía? Ella no solo reconquistó lo que era suyo, sino que expandió aquello que un día soñó: hacer la rehabilitación infantil más humana, eficiente y amorosa. La historia, que comenzó con una silla de ruedas descompuesta, terminó con un niño volando con la ligereza de un colibrí. Ahora que conociste el viaje de Lucía Pereira, para y reflexiona. ¿Cuántas personas increíbles están invisibles en este exacto momento, esperando apenas una oportunidad para mostrar de qué son capaces? ¿Cuántos talentos están dormidos por culpa de la injusticia? ¿Y cuántas soluciones increíbles aún no existen porque alguien fue callado antes de tiempo? Esta historia es más que conmovedora. Es una invitación a la acción, un recordatorio poderoso de que la verdadera transformación social comienza cuando mezclamos empatía con ciencia y valor con conocimiento. Y ahora, la pregunta que no quiere callarse: ¿qué vas a hacer con esta inspiración que acabas de recibir? Si esta historia te tocó de alguna forma, deja tu like y muestra que valoras historias de superación. Comenta aquí abajo: ¿qué fue lo que más te emocionó de este viaje? Comparte con alguien que necesita creer en segundas oportunidades. Y claro, suscríbete al canal y activa la campanita, porque vienen muchas historias increíbles y no te vas a querer perder ninguna.